Muy buenas tardes, queridos radioescuchas que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, luego de la coronilla a la Divina Misericordia. Buenas tardes, diácono. Buenas tardes, Sor. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta hora de la tarde, tarde de miércoles, mitad de semana. Mitad de semana, y qué bueno que estás aquí nuevamente. Gracias. Me invitaron hoy por la mañana, Sor me dijo, ven al programa que el obispo tiene un compromiso. Seguro, ya tú sabes que tú eres el bateador emergente nuestro y que nos colaboras muy bien, y la gente te tiene mucho cariño y mucho aprecio. Gracias por siempre decir que sí y acompañarnos en este programa donde pasito a pasito hacemos caminos juntos, continuamos caminando con la iglesia, nos continuamos uniendo a este maratón del Rosario en este mes de mayo, convocado por el Santo Padre, y hoy desde el santuario de Nuestra Señora de la Guadalupe, muy ¿verdad? Significativo para Nuestra nosotros, Dios, no solo para los ponceños, ¿verdad? Que hay mucha devoción, sino en general en Puerto Rico, ¿verdad? Seguro porque que sí. acá hay muchas personas que quieren a la guadalupana, ¿verdad? Uh-huh. Y dicen, yo he escuchado boricuas decir que son guadalupanos. Imagínate, sí. Qué bueno. Y también tenemos hermanos y hermanas que son mexicanos, que residen aquí en nuestro país, y yo creo que Nuestra Señora de Guadalupe, como emperatriz de las Américas, ¿verdad? Pues hay una devoción muy linda y muy hermosa hacia ella, y nuestra diócesis, ¿verdad?, tiene como patrona la Virgen de Guadalupe. Así que estamos ya a ley de como 5 días más o menos para finalizar este mes de mayo, este maratón que sabemos que el Papa lo ha pedido para el fin de la pandemia, ¿verdad?, para que ya cese toda esta situación, esta enfermedad, y de una manera especial orar también por la salud de todos aquellos que padecen, ¿verdad?, se han contagiado con este virus. Por eso la importancia de cuidarnos, de protegernos, y también vamos a hacer una motivación a la vacunación. Se han abierto muchos espacios, muchas posibilidades, muchas oportunidades, y no tengamos miedo de vacunarnos, y pongamos todo en las manos de Dios, porque cuidándonos nosotros podemos cuidar a los que están a nuestro lado, a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, y por Puerto Rico, como sale el eslogan, ¿verdad?, que ha tirado Católica Radio como medida preventiva, animándonos a todos a la vacunación, pero sobre todo a la protección. Y cuidarnos al fin será un acto de caridad, será un acto de amor, ¿verdad? Si yo me cuido, como dice Sol, pues protejo a los demás, sobre todo a los que están más cercanos. Seguro que sí. Pues vamos entonces a orar, a pedir, ¿verdad?, al Espíritu Santo en esta etapa de la unidad. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Felipe Neri, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Muy bien, el Padre esta mañana en la homilía de la misa nos hablaba de este gran santo, San Felipe Neri, el santo de la alegría, y que simplemente su mirada estaba hacia el paraíso. Así es. ¿Verdad? Y qué bueno que lo menciona, porque para aquellos que no conozcan mucho, ¿verdad?, o conozcan muy poco o nada de la vida de San Felipe Neri, yo les invito a que busquen una película que hay que se llama así, Yo prefiero el paraíso. Preciosa. Está en YouTube, la pueden ver ahí, y es hermosa porque podemos ver un poquito de la vida de San este Felipe, gran santo. Sí. Un hombre que quiso ser misionero, que se quería ir hacia la India a misionar, pero el Señor tenía otros propósitos, otros planes para él. Pero aunque no llegó a esa tierra de misión, descubrió en ese caminar y en ese peregrinar cuál era su misión. Y comenzar esa experiencia con aquellos niños, ¿verdad? Los oratorios, porque era parte de, como decía Padre Obispo, la música,
la alegría, el juego, cómo atraía, y siempre con la alegría, pero con una palabra clave en sus labios y que va a ser lo que va a marcar la historia de esta película de la cual usted le está hablando, diácono, el paraíso. Prefiero el paraíso. Y hablando de hombres grandes, ¿verdad? A veces pareciera, bueno, en la historia de la iglesia tenemos hombres y mujeres muy grandes, que este camino se llama Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Hay ejemplos concretos que nos ayudan a vivir este camino de fe. Y en Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos muchos testigos de esta fe, muchos testigos del Evangelio, de la Buena Nueva de Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de uno de esos testigos. ¿Quién es ese testigo? Ese testigo, ¿verdad? Ese hombre que hoy, en el domingo 23, en ese domingo de Pentecostés, celebró su Pascua, y de quien Padre Obispo estuvo hablando en esta semana, el Padre Rafael Felo Torres Oliver, que es redentorista, que sirvió tanto a la iglesia, hombre puertorriqueño de aquí de Ponce, Puerto Rico, que nació en el 1938 y que a las pocas semanas fue bautizado el 31 de enero siguiente, ¿verdad?, en el mismo templo donde sus padres se casaron, en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús. Pues como decía ahorita, Padre Felo, ¿verdad?, ya celebra su Pascua en este domingo de Pentecostés. Mañana serán sus exequias, ¿verdad?, su misa exequial en la parroquia de Guayama. Y queremos hoy dedicar este programa a Padre Felo, ¿verdad?, como tú decías muy bien, un hombre puertorriqueño con un gran talento, con un gran don, pero con un deseo grande de servir a la iglesia. Y entonces vamos a estar compartiendo un artículo que sacó el periódico El Visitante, ¿verdad?, el periódico católico El Visitante, a partir del 16 de octubre del año 2019. Ese fue el mes extraordinario de la misión. Y el periódico se propuso hacer esta serie de artículos sobre el Padre Felo para que profundizáramos en la misión, ¿verdad? Fue un tiempo bien interesante, diácono Alberto, porque no solamente el Padre Felo, sino otros puertorriqueños que en este momento se encuentran haciendo y viviendo la misión Adyentes, ¿verdad?, y que están destacados en distintos lugares, así como Padre Felo. Entonces fue una serie de entrevistas que hizo el periódico El Visitante con este motivo del año de bautizados y enviados. Y así que queremos hoy compartir, hacer como este homenaje póstumo a Padre Felo, que tanto bien hizo a la iglesia puertorriqueña y del mundo. Así que vamos a compartir algunos momentos de estos artículos que Enrique, ¿verdad?, del periódico El Visitante, periódico católico, que en este momento por las situaciones de la pandemia pues no ha estado saliendo, ¿verdad?, no lo tenemos en nuestras parroquias, pero que usted también a través de la página de Facebook de El Visitante, ahí puede ver los artículos que el periódico continúa haciendo. Entonces vamos a compartir un poquito sobre la historia del Padre Felo. Y nos dice este primer momento. Antes de esto, ¿verdad?, que introducir un poquito. Sobre hablado de misión Adyentes. ¿Qué es misión Adyentes? Misión Adyentes es esa misión que algunas personas tienen esa vocación, hombres y mujeres, para salir de su tierra e ir a predicar el Evangelio en otras naciones, ¿verdad?, en el extranjero. Quizás no todos tenemos esa vocación de ser misioneros adyentes. Entonces, pues, ahora no vamos a acabar ahorita el programa y todo el mundo quiera irse ahora a África, a Sudamérica, a Centroamérica, a Estados Unidos, a China. Pero sí, el testimonio de estas personas nos puede ayudar a nosotros a reflexionar, a pensar nuestro ser misioneros, ¿verdad? Que por el bautismo pues todos somos misioneros y tenemos la responsabilidad de que el Señor nos dijo, vayan y anuncien esta palabra hasta los confines de la tierra. Y entonces por eso pues no todos tenemos esa vocación a ser misioneros adyentes,
pero pues sí, tenemos todos tenemos un muchas llamado vocaciones, a la misión. misioneros adyentes, y eso es lo que significa misioneros adyentes. Son aquellos que están llamados a dejar su tierra, a dejar su familia, sus seguridades y partir a otras tierras a anunciar el Evangelio. Sí, les invito también a buscar en el documento de Aparecida, que nos habla de la misión adyente desde los numerales 373 en adelante, y allí pues verán la riqueza de la iglesia. El documento de Aparecida, ¿verdad?, es la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se dio, ¿verdad?, se llevó a cabo en Aparecida, Brasil, y hay una parte que dedican a la misión adyente, ¿verdad? Un artículo que dedica a la misión adyente, y que les invito, ¿verdad?, con este caminar que lleva la iglesia, y de manera particular nosotros aquí en Ponce con el tríptico de Aparecida que Padre Obispo nos ha ido marcando, ¿verdad?, dentro del proyecto pastoral de la diócesis, este caminar que nosotros todos somos discípulos misioneros. Así que vamos entonces a compartir con ustedes este artículo sobre el Padre Felo. Dice: hablar de acción misionera y propiamente de la misión requiere ejemplos contundentes. Uno de los mayores con los que cuenta la iglesia que peregrina en suelo boricua es Padre Rafael Felo Torres Oliver, de la Congregación de los Misioneros Redentoristas, quien celebró recientemente sus 60 años de religioso y 45 de sacerdote. Recordemos que este artículo está tomado del año 2019 en una entrevista que le hicieron a él. Recientemente llegó de la experiencia festiva por sus aniversarios. El banquete y la música fue ir a la isla de la juventud en Cuba para ayudar en la misión con todo el sacrificio, entrega y trabajo que implica asistir a los pobres junto a los misioneros que laboran allá. En la isla de apenas 70,000 habitantes, fue a asistir a un sacerdote redentorista dominicano, uno haitiano y varias hermanas de la caridad de Estados Unidos, Guatemala, España e India. Padre Felo lo describió como un conjunto multicultural de misioneros que han dejado todo por el prójimo necesitado. Entonces vemos cómo en esta experiencia el Padre Felo pudo compartir con otros hermanos y hermanas también que estaban viviendo la experiencia allí en Cuba, y que él lo veía, ¿verdad?, como un conjunto multicultural de misioneros que lo han dejado todo por el prójimo necesitado. 60 años de religioso y 45 de sacerdote. Eso le dice mucho, nos dice mucho a nosotros, ¿verdad? La vocación no es cosa temporera, la vocación no es cosa de 5 años a ver cómo me va y ya luego me cambio. 60 años de religioso y 45 de sacerdote ya nos dicen de una vida entregada en su totalidad, y ahora lo vemos, ¿verdad? En este momento quizá lo leíamos y ya, pero ahora al ver la Pascua del Padre, vemos toda una vida entregada al Evangelio. Dentro de toda esa experiencia, pues dice también el artículo, nos habla de una década en África. El misionero redentorista pasó 10 años de su vida en Níger y Burkina Faso. Aprendió francés, la lengua común en la región, porque no podía aprender las 55 lenguas que se hablan en los dos países. Laboró en la misión acompañado de catequistas que conocían los idiomas y traducían. O sea que el idioma no fue un impedimento para que este puertorriqueño, ¿verdad?, diera ese gran salto y viviera estos 10 años en Níger y Burkina Faso en África. Y leemos África, ¿verdad? Normalmente es como un lugar muy remoto para nosotros. Normalmente vemos artículos en las redes de misioneros en África, y aquí vemos como este puertorriqueño nacido aquí como nosotros tuvo esa... Inclusive hay otra puertorriqueña también que está en este momento en Burkina Faso, Ana Ibeliz. Laboró en la formación de sacerdotes africanos. Hoy día
una docena de ellos se encuentra al frente de distintos proyectos eclesiales dentro y fuera de África. Sin duda, son experiencias que te marcan para siempre. Aprendí de los viejos misioneros franceses que llegaron a los 28 años y se quedaron hasta sus 80 años, explicó el padre. Pero yo me imagino que él, cuando estuvo en esta entrevista, cuánta emoción habrá habido, ¿verdad?, en su corazón, rememorando, haciendo memoria, sí, de ese caminar y de ese peregrinar, y que en medio de toda esta experiencia, no solamente en África, en República Dominicana, en Haití, en Cuba, sino también en tantos otros lugares, pero también en Puerto Rico. Vamos entonces a continuar compartiendo. Dice que se consagró para la misión y gastó gran parte de su vida en ella. Padre Rafael Felo Torres Oliver, de la Congregación de los Hermanos Misioneros Redentoristas, ¿verdad? Y nos vuelve a hacer memoria, ¿verdad?, de esa celebración que usted resaltaba ahorita, diácono, de esos 60 años de religioso y 45 de sacerdote, ¿verdad? Y cómo de una forma u otra dice que esta misión no tiene que ver con sustantivos, sino con verbos, como ir, sacrificar, convertir, compartir, dar, recibir, amar y trabajar. Vemos una serie de verbos ahí en acción, en acción. Quiero también resaltar antes de eso, disculpe, cuando habla del padre, de la celebración de los 60 años, 45 de sacerdote, sostuvo, dice el artículo, que la misión no habita en documentos, libros o incluso actividades. Quiero repetirlo. Sostuvo que la misión no habita en documentos, libros o incluso actividades. Que me lo diga un misionero de 60 años dice mucho. Creo que a veces hemos reducido la misión a eso justo que el padre está diciendo, o a folletitos o actividades, y si no estás en los folletitos o en las actividades no eres misionero. A mí me dice mucho que un hombre con tanto bagaje en la misión diga que la misión no habita en documentos, en libros o incluso actividades, sino en la acción concreta de ir, o sea, ir, salir, caminar, que brota del encuentro personal con Cristo, encuentro personal con Cristo, y que es tan trascendental que obliga a salir a compartir esa vivencia con el prójimo. Encuentro personal con Cristo, de ahí brota ese ser misionero. Y vemos esa acción, ¿verdad? Una acción que es concreta, una acción que no solamente habita, ¿verdad?, como usted decía, en esos documentos, libros o incluso actividades, sino que trasciende, que va mucho más allá, ¿verdad? Y esa misión que no tiene que ver con sustantivos, sino con verbos: ir, sacrificar, convertir, compartir, dar, recibir, amar y trabajar. Ir allí a donde el Señor te mande, ¿verdad? Comentábamos al inicio del programa que San Felipe Neri quería ir a otras tierras, pero no fue allí a donde el Señor lo envió. Sacrificar, mira, uno tiene que sacrificar muchas cosas: la familia, la comodidad, el confort, el idioma, el frío, el calor, la comida. Es una serie de cosas que tú tienes que sacrificar. De convertir, ¿verdad? ¿Cuánto Padre Felo en este caminar no tuvo que convertir en su vida? El compartir aquello poco o mucho que tuviera, el dar, el recibir, el amar y el trabajar con esmero, con audacia, con valentía, enfrentar los grandes retos y desafíos que iba teniendo en ese caminar, y con actitudes internas como incomodidad, porque hay que salir a otro entorno, tener voluntad y con humildad, ¿verdad? No es que voy a ir a esta tierra de misión a imponer lo mío, sino a hacerme uno más, a caminar uno más. Por eso, salir del entorno. Y qué bueno escuchar que en la misión, que en nuestro caminar cristiano, hay sacrificio, hay que dar, hay que experimentar incomodidad. Porque me decía un jovencito, un estudiante, tiene
16 años, algún día hablando de los misioneros me decía, Mister, qué difícil hablarle a la sociedad de hoy de esto, porque la palabra renuncia, la incomodidad parece una mala palabra, me decía este joven. Y es muy cierto, ¿verdad? Nosotros prendemos la televisión y todo el día que hay comerciales de cómo ser más feliz, de cómo vivir más cómodo, de cómo renunciar menos. Y el Señor fue muy claro, o sea, el camino del Señor de anunciar el Evangelio implica cruz, implica hacerse el último, implica renunciarse a sí mismo. Y como decía Sor, este ejemplo de este sacerdote nos concreta el Evangelio. No queda ahí en lectura y en cuento. Va muchísimo más allá. Por eso cuando nosotros, ¿verdad? Que es otro momento que vamos a tocar, dice la misión desde la formación, esto conlleva un camino, una formación. Y la clave está en ese encuentro con Jesucristo. Cuando yo me encuentro con la persona de Jesucristo, yo estoy dispuesto a, ¿ves? Por eso es que es un camino. Por eso cuando usted compartía ahorita, diácono, de que la misión no habita en documentos, mira, podemos tener la formación que podemos leer libros, podemos vivir una experiencia, podemos hacer distintas actividades. Pero si no lo llevo al encuentro con Jesucristo y más que eso, lo llevo a la vida, va a ser muy difícil yo poder ejercer la misión como bautizado y enviado que soy. Porque todos tenemos una misión. Desde aquí, la misión allende fuera de Puerto Rico, como la misión, ¿verdad?, aquí en nuestro propio país. Hay mucho que evangelizar, hay mucho que hablar, hay mucho que anunciar a Jesucristo. Por eso el querigma, por eso la catequesis, ¿verdad? Si no conocemos, no podemos dar lo que no conocemos, no podemos hablar de lo que no conocemos. Y como todo eso parte del encuentro personal, ¿verdad? El Papa Benedicto XVI, en la carta Dios es Amor del año 2005, él decía que no se comienza a ser cristiano por una decisión, sino por el encuentro con una persona y con un acontecimiento. Y dice, ese encuentro con esa persona, con ese acontecimiento es con Jesucristo, y ese encuentro cambia el modo de ver la vida. Y Aparecida, el documento Aparecida, en el número 29, dice que conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obra es nuestro gozo. Vamos a pausar y retomamos ese numeral cuando regresemos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Ser santo no es otra cosa que regocijarse y ser feliz. De Face Look, el look de la fe, a las 7:30 de la noche, aprenderás el secreto de la santidad. Conoce tus raíces cristianas en la historia de la Iglesia, Fe y Esperanza, a las 9 de la noche. Y en Porque tú eres importante, a las 9:40, te invitamos a ser tú mismo. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar.
Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Los cuatro. Moverás las montañas. Caminas sobre agua. Caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, ¿verdad? Hoy dedicado al Padre Felo, redentorista, que celebró su Pascua el domingo de Pentecostés, ¿verdad? Finalizando esta cincuentena pascual, el Señor lo llamó. Y vemos toda una trayectoria, toda una vida, toda una experiencia de un caminar misionero, un hombre puertorriqueño, nacido aquí en Ponce en el 1938, y que el Señor ya tenía un proyecto en su vida. Al culminar el primer segmento, el diácono Alberto hacía lectura del numeral 29 del documento de Aparecida, que vamos a retomar para continuar entonces hablando un poquito más sobre el Padre Felo. ¿Podemos repetir ese numeral 29, Padre? Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obra es nuestro gozo. Creo que ahí se condensa el sentido de la misión. El sentido de la misión, ¿verdad? Y ahora, qué bonito, con ese numeral 29 del documento de Aparecida que usted acaba de leer, en el artículo dice, hay una parte que dice misión desde la formación. ¿Y cómo conocer a Jesucristo? Pues desde una formación, como Padre Felo dice que él profesó sus votos en agosto del 59, y al comenzar su formación en los Estados Unidos ya estaba iniciando su camino misionero, visitando los campamentos de recolectores cercanos a la casa de formación, donde muchos boricuas habían migrado y trabajaban recolectando coliflor y otros frutos. Esto lo hacía en las noches junto con algunos religiosos paraguayos y brasileños. Asistía para catequizar y acompañar en la soledad que vivían los puertorriqueños luego de terminada la jornada. Qué interesante, ¿verdad? Va a los Estados Unidos, comienza su formación luego de que profesó sus votos, y ¿con quién trabaja? Con su gente, con los puertorriqueños. Y ahí da dos actitudes, ¿verdad? Lo importante de un misionero: catequizar y acompañar. No solo catequizar, no solo evangelizar, sino que estas personas que también estaban fuera de sus tierras, pues se sintieran acompañados. Y qué mejor que por un hermano puertorriqueño, ¿verdad? Y que en ese catequizar y acompañar, decía, en la soledad que vivían los puertorriqueños luego de terminada su jornada. Qué bonito cuando tú recibes una palabra de aliento, una palabra que te transforma, que te anima, que te ayuda para tú pues continuar esa misión. Por eso, cuando uno hace una opción en la vida, ¿verdad?, y va acompañado por esa formación, va acompañado por ese camino, te hace a ti también esto que tú has recibido, compartirlo
los demás y llevar a otros, así como tú te encontraste con la persona de Jesús, llevar a otros a ese encuentro con la persona de Jesús. Dice, ahora nos va a hablar un poco de la experiencia en su amada diócesis de Caguas. Dice, aunque es religioso redentorista, Padre Felo dejó claro que su amor por la diócesis de Caguas es muy profundo. Aún recuerda, como si fuera hoy, la reunión que sostuvo con Monseñor Grobas, en la que el prelado le dio un abrazo y le dijo, usted es de los nuestros y se queda aquí. La diócesis criolla lo acogió como uno de sus hijos y solo 4 meses más tarde el Consejo Presbiteral lo nominó a vicario de pastoral. Entonces, toda una trayectoria, toda una vida. ¿Qué vio el clero de esta diócesis criolla que lo pudo acoger como uno de sus hijos y que con solamente 4 meses de haber llegado a la diócesis, el Consejo Presbiteral lo nomina vicario de pastoral? Aquel que iba a estar cercano, aquel que iba a estar velando también por la diócesis, que iba a estar trabajando mano a mano con el señor obispo. ¿Qué vieron ellos? ¿Será acaso esa experiencia, esa vivencia, no era solamente un religioso que venía a hacer una labor o una misión a la diócesis, sino que había muchísimo más, Fue entonces que dedicó todas sus fuerzas y talentos por 5 años en esas funciones junto al equipo en el que se encontraban Monseñor Grobas y Monseñor Parrilla, Monseñor Mendoza y Sor Carmen Rosado, a la que describe como una gran catequista. Entonces, fíjate que va descubriendo, continúa descubriendo en este caminar, en esta experiencia, va creciendo cada vez más, y cómo la experiencia misionera, el caminar, la formación, que no solamente se quedaba en documentos, en libros, en artículos, sino que desde haberse encontrado con la persona de Jesucristo, podía continuar dándolo. Dice, luego de esta etapa, Padre Felo dedicó 10 años de su vida a la misión y formación de religiosos redentoristas en suelo dominicano. Con la sensatez que le caracteriza, aceptó que fueron cada una de las experiencias misioneras encomendadas las que le moldearon y ayudaron poco a poco ir apaciguando su carácter. Y esto es propio de todo buen discípulo, ¿verdad? Dejar que las experiencias vividas vayan modelándonos, ¿verdad? Porque no es nuestra la palabra que anunciamos, no es nuestra la idea. El Papa, que creo que ustedes la discutieron en estos días aquí, la homilía de Pentecostés, ¿verdad? Jesucristo no es una idea que yo anuncio, ¿verdad? Entonces, qué interesante escuchar a este misionero aceptar que cada una de las experiencias que vivió fueron apaciguándolo, ¿verdad? Lo fueron haciendo quizás más dócil, quizás sí, el carácter, a lo mejor la manera de actuar, la manera de ser, pero cómo el caminar y la trayectoria va transformando, porque se dejó así transformar, así como el alfarero, ¿verdad? Va construyendo esa vasija y hasta que no queda perfecta, hasta que no queda con un defecto, hasta que no queda con un huequito que el aire le haya entrado, pues Padre Felo se dejó moldear también y fue transformando su vida, pero las experiencias que la vida le regaló, pues hizo, ¿verdad? Que mereciera pues ese gran don, ese gran regalo. Y tenemos que nosotros aprovechar, esto nos invita a nosotros a aprovechar las circunstancias que vamos viviendo. A veces decimos, ¿verdad? El primero yo, es que yo soy así. Pues no sea así. Aprovecha las circunstancias, claro, y busca mejorar, busca cambiar. No, y en esa experiencia, aquí vemos un sacerdote, ¿verdad? Un religioso, redentorista, pero tú como padre, como madre de familia, allí en donde tú estás, tú puedes hacer cosas extraordinarias y el Señor, ¿verdad?, también te ayudará para apaciguar tu carácter, para apaciguar tantas cosas que hoy, pues,
necesitamos, ¿verdad?, transformar en nuestra vocación, en nuestro caminar. Nos dice el artículo, ¿verdad?, de Voz de Padre Felo en esta entrevista, dice: mi vocación surge como siempre, como un misterio de amor. Ese misterio de amor, ¿en quién? En Dios. Es Dios quien se fija en uno, dijo. A sus 17 años buscó llenar su vida, pero no sabía con qué. Hasta un instante especial durante la oración, cuando sintió la llamada del Señor. Un misterio de Dios. Es Dios quien se fija en uno. 17 años buscó llenar su vida, pero no sabía con qué. Hasta un instante especial donde la oración, cuando sintió la llamada del Señor. Miren, esto no es que el Señor agarre el teléfono y desde el cielo te llama. Estos son momentos especiales cuando el Señor nos llama para responder a la misión, así como llamó al diácono Alberto, me llamó a mí, a Manuel, a la misión que tiene que llevar a cabo, al obispo y a tantos otros, ¿verdad?, que conocemos, a tantos matrimonios que conocemos. Es momento de Dios en la oración, en una acción, en algo que vivimos, que experimentamos. Ahí es cuando Dios nos llama. Y cuando uno ve la propia vocación como esto, como un misterio de amor, como es Dios el que se ha fijado en nosotros, ¿verdad? La iniciativa, como ya hemos escuchado muchas veces, siempre parte de Dios. La iniciativa. Vivimos la vocación, la vivimos de otro modo, porque sabemos que estamos administrando algo que no es nuestro. Que no es nuestro, que esto es tuyo, Señor. Sí. Así mismo veíamos en esa oración sacerdotal, ¿verdad?, en los días finales ya de la Pascua. Mira, yo sé que no son míos, son tuyos, pero tú me los diste y caminaron junto a mí y me acompañaron. Por eso te pido por ellos y por los que van a creer en mí por medio de lo que ellos evangelicen. Entonces vemos ese diálogo, esa oración entre Jesús con su Padre, porque ya él iba ya había pasado la ascensión, ya Jesús había subido a los cielos, pero le entrega nuevamente a aquellos a quien él les había dado, pero se los entrega de una manera distinta. Formados, ya discípulos, dispuestos a la misión, esperando la venida del Espíritu Santo para entonces darlo a conocer en toda su plenitud, ser esos testigos de la resurrección. Dice que sin temor ingresó al seminario de los redentoristas. Luego del proceso formativo en Estados Unidos, profesó el 1 de agosto en 1959 y regresó para ordenarse en Santa María Reina en Ponce el 24 de junio de 1964. Su misión social en Borinquén, Padre Rafael, fue vicario de pastoral de la diócesis de Caguas entre el año 75 y el 80, nombrado por el obispo Rafael Grobas. Monseñor Grobas fue para mí un gran pastor y padre. Me impulsó y me ayudó a siempre dedicarme a los pobres y con valentía defender lo que hay que defender, sostuvo. Durante sus labores como vicario se involucró de forma activa con la lucha de los pescadores de Vieques, 1978 al 79, en contra de la presencia militar. Luego de una década dedicada a la misión en África, regresó en el 2001 para luchar por su patria. Enseguida volví a mis raíces en la diócesis de Caguas y me uní a la lucha que llevaba el pueblo y al cual la iglesia de Caguas se había unido fuertemente: el rescatar a Vieques, nuestra isla nena de la Marina norteamericana. Fue encarcelado por desobediencia civil durante un mes en una institución federal junto a 40 compañeros de lucha. Esos momentos me enseñaron a ser muy libre, a perder el miedo de defender la verdad y a vivir con alegría el precio de la lucha. Me sentí muy libre, concluyó. Entonces vemos un hombre que en toda su trayectoria, en su caminar, cómo fue moldeando su carácter, cómo
dejó que la misión mismo fuera transformando su vida en ese encontrarse con la persona de Jesucristo, que sin miedo, con valentía y, como decía aquí, con libertad, defendió también algo muy nuestro, ¿verdad? Como fue esta lucha por Vieques, y que allí hizo presencia también él. Solo he querido que mi vida como religioso y sacerdote misionero pueda servir a la iglesia y a mi patria puertorriqueña, dijo el padre Felo, quien celebró recientemente, ¿verdad? Nuevamente vuelven a resaltar esos 60 años de religioso y los 55 de sacerdote. Dice, la misión y el servicio han marcado su vida, quien da gracias a Dios por tantas experiencias de amor vividas junto a los pobres, los débiles y los necesitados. Se entregó a la dinámica misionera y se encaminó al servicio, como dice el Evangelio, a servir y no a ser servido. El Evangelio de el hoy. Evangelio de hoy. Entonces, vemos cómo este hombre hizo vida el Evangelio, hizo vida la palabra de Dios en su vida, valga la redundancia, y que hoy, en esta entrevista que le hicieron en el 2019, ¿verdad?, vemos cómo lo pueda plasmar. Dice, se entregó a la dinámica misionera y se encaminó al servicio, como dice el Evangelio, a servir y no a ser servido. Y esa es parte de nuestra experiencia como hombres y mujeres de fe, así a imitación del Maestro. Venimos a servir, no a ser servidos, y a servir con amor, a servir con entrega, a servir con alegría, con entusiasmo, como San Felipe Neri, que tantos otros le quisieron hacer tanto daño en ese caminar y en ese peregrinar, pero como él, que tenía su mirada fija en Jesucristo, que conocía el Evangelio, que sabía que desde la alegría podía llegar a otros, pues mira, transformó también la vida. Así que vinieron a este mundo a servir y no a ser servidos. Dice que desde su profesión y ordenación, su rumbo fue trazado por la divina providencia, con experiencias en la pastoral de los pobres, los jóvenes, los matrimonios, la formación y el estudio en lugares como Estados Unidos, República Dominicana, Haití, México, África y su amada Borinquen. Además, laboró con cursillos de cristiandad y encuentro matrimonial por espacio de 15 años. Tras una década al servicio en República Dominicana en la misión y formación, se enfatizó en mí la consagración misionera de servir a los pobres, servir al Cristo que está presente en los pobres. Así que vemos todo este caminar, toda esta experiencia del Padre Felo, y que, ¿verdad?, en este caminar y en este programa de hoy hemos querido dedicar y compartir con ustedes este artículo que le hiciera el periódico El Visitante, ¿verdad?, en el año 2019, en ese año extraordinario para la misión, bautizados y enviados. Padre Felo verdaderamente era un hombre que vivió su bautismo, y en ese bautismo se sintió enviado y lo hizo extraordinariamente. Así es. Lo hizo extraordinariamente. Como no va a dar tiempo de tocar todos los artículos, en uno de los últimos, me parece que ya en el último artículo, en la última serie de artículos, el padre hablaba de la misión que tenía en ese momento. Entonces decía que en la actualidad le había tocado emprender la misión, pero desde la enfermedad, que aunque puede limitar el físico, no puede trastocar la esencia de su alma misionera. Y para todos esos hermanos y hermanas nuestros que están en la cama de un hospital, que están en la cama en su casa, pues desde ahí ustedes pueden hacer mucho por la iglesia, ¿verdad? No son seres que están ahí esperando a que llegue el momento y ya, pues desde ya, ¿verdad?, tengan esa conciencia que pueden hacer mucho por la iglesia, así por la misión. Y dentro de ese mismo artículo, diácono dice: una aventura y una pasión de amor, la aventura del Dios que llama y la pasión de llevar el Evangelio en las venas y darlo a conocer. Que también tú y yo, como bautizados y enviados, ¿verdad?, nos lancemos a esta gran aventura
desde allí desde donde el Señor te llama, desde tu propia realidad. Si eres casado, pues como esposo, como esposa, como padre, como madre. Si eres soltero, pues desde esa vida laical, desde esa soltería. Si eres consagrado o consagrada, pues desde la vocación que el Señor te ha regalado. Desde allí, mira, sirve con alegría y lánzate a esta aventura con pasión, a una aventura a la que Dios mismo nos llama y a una pasión de llevar el Evangelio en las venas y de darlo a conocer. Como muy bien dice la palabra, ay de mí si no evangelizo, ¿verdad? Ay de mí si no evangelizo. Así que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias, diácono Alberto, por habernos acompañado una vez más en este caminar y en este peregrinar, por haber compartido hoy este artículo del Padre Felo, quien mañana, ¿verdad?, serán la misa exequial en la parroquia de Guayama, y allí estarán presentes varios de nuestros obispos, ¿verdad?, para acompañar a esta comunidad. Nos unimos, ¿verdad?, en este momento a los hermanos redentoristas, a la comunidad religiosa a la que perteneció Padre Felo. Mucha fortaleza, gracias por darnos este gran hombre a la iglesia, ¿verdad?, a la familia del Padre Felo, por ser un misionero pues audaz, un misionero valiente, pero desde una libertad, ¿verdad?, desde un carácter que fue moldeado, porque se dejó moldear por aquel que moldea todo carácter, que es Jesucristo, que nos ama, y que pues podamos seguir hacia adelante, y que a imitación de nuestro Señor Jesucristo nosotros seamos evangelizadores con espíritu, que la iglesia necesita tanto hoy, y que Padre Felo descanse en paz. Y que no dejen de surgir hombres y mujeres que desde el encuentro personal con Jesucristo no busquen otra cosa que darlo a conocer. Así que vamos a finalizar nuestro programa de hoy, ¿verdad?, miércoles, rezando a San José, ¿verdad?, con esta oración de enséñanos José, dinos José, explícanos José. Enséñanos José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Recibimos entonces la bendición. El Señor vuelva su mirada sobre ustedes, les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas tardes y nos vemos mañana. Con un vaso de fe.